All right, here we go. Welcome everyone. Welcome back to those that have seen me do these speeches before. If you're brand new to this, this is an annual tradition that I started when I was first elected in 2020. Basically just providing the community my vision speech. We go over a little bit of accomplishments of what we've done over the last year, and then again, the vision for the future. After I'm finished speaking, Andrea Gracia, the Energy Resilience Fellow, who is joining me also, is going to be translating this into Spanish. So let's get underway. To my council colleagues, city staff, and the public, I'm very excited to be a part of the many changes coming to Gilroy this year. Legislating policy in-house often doesn't require budget allocations, and many of the best practices are already open sourced. Continuing from 2022, our zoning ordinance will be amended to meet the standards of our general plan, and I look forward to being a part of that process. I will continue to bring the views of my constituents to these meetings as well as my own. We have many policies and practices that will continue to be updated to 2023 standards that come along with the adoption of our General Plan 2040. Our legislative work plan has formed over several meetings and will be formalized in June when we adopt the two-year budget. Along with several new housing laws that make it quicker and easier to build all types of housing, I will be focusing on a transit-first policy introduced by my office. At the March 13th City Council Budget Priority Workshop, City staff presented an update to the general fund forecast. For the next fiscal year, staff forecasts a $3.7 million surplus. This allows the city to fund many one-time projects that don't require ongoing expenses. Many of the project ideas will come from City Council in early May under the capital improvement projects. I am in full support of laying the groundwork for a civic center master plan and building a community center that is for all ages. The focus on a free, safe place for our youth to have after school and on the weekends is a top priority for me. The City of Gilroy and Gilroy Unified School District have many facilities that can be used for the community by the community for free. We have the opportunities to develop programming and provide spaces for youth with no barriers now. I'm proud to have worked with Representative Zoe Lofgren on identifying 2 projects for her community project funding request, and I'm excited to see the projects come to completion this year. As part of the omnibus federal spending bill, the City of Gilroy received a total of $4.5 million for 2 projects that will benefit opposite ends of our community and build off the recent success of community-based programs that are benefiting to all of our residents. We received $3 million for the San Ysidro Park Healthy Living Enhancement Project. The project will provide improvements to and recreational opportunities in this public space for surrounding underserved communities. Communal outdoor spaces that are safe and equipped with family-friendly amenities can provide a sense of community and allow for healthy development through connection with the outdoors. Beautification, shade, and safety measures will ensure the San Ysidro Park can be maximized and provide a space for children, youth, and seniors and families. We received $1.5 million for the Safe Routes to School initiative at Christopher High School. The City of Gilroy has actively embraced and advanced ideas around Safe Routes to School initiatives to promote projects focused on building and planning for current residents and future generations. The Safe Routes to School initiative will remove barriers to walking and bicycling to school through improvements to infrastructure and facilities, as well as education and encouragement, engineering, and evaluation programs. Creating safe routes to and from school can decrease pedestrian and cyclist-related injuries and encourage more sustainable methods of transportation in the community. In 2023, we have many public and private opportunities coming before the council. The opportunities for furthering our economic development continues with the Hillside Adventure Park and Water Surf Park proposal around Gilroy Gardens, Sharks Ice Arena at the Sports Park, and Gourmet Alley in downtown. These proposals form the recreation triangle and further our recreation community designation by city resolution. Redevelopment and new construction will create additional hotels, housing, jobs, restaurants, industrial opportunities, and shopping experiences. The City of Gilroy was awarded $3.9 million, $1 million grant through the California Department of Transportation Clean California Local Grant Program for improvements within the Gilroy's historic downtown. Gilroy's project includes the renovation and beautification of Gourmet Alley and Railroad Alley between 4th to 7th Street, renovating these spaces into pedestrian and bicycle-friendly pathways through infrastructure and aesthetic improvements. Santa Clara County Public Health secured a $2.5 million
Caltrans Active Transportation Grant for East Gilroy, with the goal of promoting safe routes to community hubs. I'm very confident that staff will continue to find grant funding opportunities that directly benefit all of our residents. I'd like to find some common ground when it comes to homelessness, affordable housing, climate action, technology implementation, and most important, our human capital for our employees. Many of these issues we can't solve alone, and we need to leverage partnerships that currently exist, as well as be flexible when it comes to new ones. Thank you to all the current city staff who have persevered through some of the most challenging times in your careers coming out of the pandemic and staffing shortages. You are a key part to the success of our city. The consequences of failing to effectively and aggressively confront our housing crisis is hurting thousands of our residents, robbing future generations of the chance to call Gilroy home, stifling economic opportunities for workers and businesses, worsening poverty and homelessness, and undermining our environmental and climate objectives. Thankfully, millions of dollars in funding have poured into Gilroy to help our most vulnerable address their rent burden. Data from our housing element shows that 21% of households are considered extremely low income, making less than 30% of Santa Clara County's median income. The city is currently out of compliance with the 2023-2031 State Housing Element Plan, and staff is currently working on the third draft in response to the letter from state HCD. Of the land we have available for housing, 75% of it is zoned for single-family homes. We will need to examine the ways in which the zoning is the limiting factor as we work towards affordability, equity, and not to continue to have communities that are segregated based on incomes and race. Our housing element 2023 does not have a complete inventory of sites to build housing or proof that the sites are willing to build affordable housing at all. It's not a fair statement to say that rezoning is not needed yet. Many community organizations stand with us to get this right, and I have full confidence in our staff that will make us compliant with state law. This year, my prime focus is to continue Gilroy's growth into the 21st century. Building upon the relationships I've made, legislative items in our work plan and introduction of new items are just some of the things I have planned. We'll focus on bike parking, noise impacting residential zone properties, safe storage of firearms, inclusionary housing ordinance, accessory dwelling units, housing element, in lieu fees, nexus studies, parking management and enforcement, the community plan to end homelessness, climate action plan, transportation demand management policy, vehicle miles traveled policy, a safe parking program, transitional supportive housing, wage theft, minimum wage, and state legislative bills. All of these legislative changes will make Gilroy more livable for all, and the path forward is clear to me. It will require everyone's voice to be heard during public comment, focused work by my student interns, and I'll be here to guide you through it. We reached the end of the second year of my student internship program, and I'm incredibly proud of what they have accomplished. The work they do is essential to my platform, and I cannot do it without them. From the op-eds they write to defend the defenseless, hold the powerful accountable, and attend meetings on my behalf. They are all maturing to make this community a better place. Young people are essential to our civic discourse, and I am proud to have my students lead the charge. My work making the city council accountable continues with a publicly available voting record so that we can all see how your council members voted on issues that matter to you. You can find this on my website under the legislative section. In addition, you can try and change the law that as you see fit. For the first time in Gilroy history, my office created a program called There Ought to Be a Law, where residents have the opportunity to get involved with the legislative process. The recent actions to ban secondhand smoking in multifamily residential and public events came from that program. The Gilroy City Council should not be cloaked in an aura of secrecy. It should be a matter of public participation. Residents don't feel a sense of community and belonging if they perceive members of the City Council as an exclusive club. We commit to offering transparent paths to leadership positions, along with inviting and seeking different perspectives. The progress and accomplishments of my office are available on my website under the biography section. My office added 8 legislative items to our City Council work plan over the past 2 years. Of those 8, some did not get approved, some were approved, and a few are being continued to the next legislative cycle. I will continue to engage with you in English and Spanish through town halls via Zoom, in-person opportunities, hosted meet and greets with other electeds and candidates in our region, table at local events, and spend Sundays answering questions through Facebook and Instagram stories. There were numerous press releases and op-eds issued
and published to keep the public in the loop. There was endless support and testimonies on many important state legislative bills that decreased the cost and time of much needed affordable housing. Last but certainly not least, there was endless support from the investment of hybrid Gilroy City Council meetings that will stream live via multiple platforms online and provide Spanish translation as well from my office. I worked with Assemblymember Robert Rivas in the Gilroy Library so the community had a chance to meet Dolores Huerta and listen to a panel discussion. This all started as a vision from Gilroy librarian Elizabeth Munoz Rosas and the Dolores Huerta Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service, which was held at the Gilroy Library last year. We continue to push forward policies and programs that address climate change. Combating climate change is a part of my values and my platform. I'm glad to see us move forward with EV charging and bicycle parking reach codes that require one long-term bike parking space per unit in a multifamily development. I was disappointed that all electric for new construction was not a part of the reach code adoption. Despite the state and local level not being ready for all electric, our region is. There are 2 large commercial and industrial developments that are making their way through the process, and both are being required to build with no natural gas in order to comply with greenhouse gas emission standards established by our regional air district board. Gilroy entered its first solar power purchase and site lease agreement to provide solar power systems on city-owned facilities, electrifying and making our building more energy efficient with the use of technologies like heat pumps, smart thermostats, and EV chargers is another important step towards lowering our overall GHG footprint. In the future, we need to move towards installing a mix of solar plus battery storage to take advantage of the energy resilience and financial benefits this technology can provide for our city. Gilroy City Council committee assignments have a regional participation, and my position as Director for Silicon Valley Clean Energy allow me to be a part of developing programs that will benefit all in Gilroy. SV Clean Energy is a not-for-profit public agency that reinvests net revenues to the community through competitive rates, unique offers and services, rebates, community grants, and scholarships. One program that will launch this year is replacing the old baseboard heaters units in multifamily residential buildings. Replacing them with heat pumps will allow air conditioning to families that have never had that before. We worked with the developer at Royal Townhomes to be the second housing development in Gilroy to incorporate a transportation demand management measures and provide preloaded Clipper transit cards to every residence. We attended many more regional and local meetings representing an elected office from Gilroy, and in my absence, my student interns would take my place at these meetings. I attended every opportunity I got in order to gain professional development and training through both webinars and in-person training. The arts are alive in Gilroy. In 2022, I was contacted by SB Creates of the Santa Clara County Arts Council to build a relationship that wasn't here prior in Gilroy. From those initial first meetings blossomed into the Arts Curriculo held at 6th Street Art Studio and around the corner at the Neon Exchange. Today, we have a monthly arts roundtable, and so many doors continue to open. Blue Shield partnered and offered a grant for the mural that you can see on the side of the building at the 6th Street Studios and Art Center in our downtown. I continued my professional membership with CivicWell, which was able to provide technical assistance and resources for my legislation. They have an annual conference, which I attended as a Gilroy representative. The 30th annual conference brings together over 100 city council members, county supervisors, city managers, and other high-level department heads. This innovative 3-day gathering is designed to support local elected officials with tools and partnerships, opportunities to implement innovative solutions to our most pressing community challenges. So on behalf of my office, my student interns, and my family, I'm excited for the challenges that 2023 has to offer. There are still many things to be addressed, and I'm taking them head on. Through the power of public participation, I am confident that 2023 can be one of the best years that Gilroy ever had. So now I'm going to turn this over to Andrea Gracia. She's the Energy Resilience Fellow, and she will be translating this into Spanish. Take it away. Great. Thank you, Zach. A mis colegas del consejo, al personal de la ciudad y al público. Estoy muy emocionado de ser parte de los muchos cambios que se avecinan a Gilroy este año.
Aprobar leyes para la mejora de la ciudad a menudo no requiere un presupuesto, ya que muchas de las mejores prácticas legislativas ya son de fuente abierta. Continuando con nuestro trabajo del 2022, el mandato de zonificación se modificará para cumplir con los estándares de nuestro plan general. Preveo que mi oficina va a ser parte de este proceso y seguiré aportando las opiniones de mis electores, así como las mías en estas reuniones. Tenemos muchas normas que continuarán actualizándose a los estándares del 2023, que vienen con la adopción de nuestro plan general del 2040. Nuestro plan de trabajo legislativo se formó en varias reuniones y se formalizará en junio, cuando adoptemos el presupuesto de los próximos 2 años. Junto con varias nuevas leyes de vivienda que agilizan y facilitan la construcción de todo tipo de viviendas, me concentraré en la norma presentada por mi oficina, que se enfoca en priorizar el tránsito público. En el taller de prioridad presupuestaria del Consejo Municipal del 13 de mayo, el personal de la ciudad presentó una actualización al pronóstico del Fondo General. Para el próximo año fiscal, el personal pronosticó un excedente de $3.7 millones. Esto le permite a la ciudad financiar muchos proyectos únicos que no requieren gastos continuos. Muchas de las ideas del proyecto se presentarán ante el Consejo Municipal a principio de mayo y estas propuestas serán basadas en el plan de proyectos de mejora de capital que existe en este momento. Estoy totalmente a favor de preparar las bases para el plan maestro de nuestro centro cívico y de construir un centro comunitario que sea para todas las edades. Para mí es una prioridad que nos enfoquemos en crear un lugar seguro y gratuito en el cual nuestros jóvenes puedan pasar tiempo después de la escuela y durante los fines de semana. La ciudad de Gilroy y el distrito escolar tienen muchas propiedades que la comunidad puede usar de forma gratuita. En este momento tenemos la oportunidad de proporcionar espacios y desarrollar programas de recreación sin barreras para nuestros jóvenes. Estoy orgulloso de haber trabajado con la representante Zoe Loughran en la identificación de 2 proyectos que serán financiados por la solicitud de financiamiento de proyectos comunitarios de su oficina y estoy emocionado por ver que los proyectos se completen este año. Como parte del proyecto de ley de gastos federales Omnibus, la ciudad de Gilroy recibió un total de $4.5 millones para 2 proyectos que beneficiarán a los dos extremos opuestos de nuestra comunidad y aprovecharán el reciente éxito de los programas comunitarios que benefician a nuestros residentes en este momento. Recibimos $3 millones para el proyecto de mejoramiento de vida saludable del Parque San Isidro. El proyecto proporcionará mejoras estructurales y oportunidades recreativas en el espacio público de esta comunidad. Los espacios al aire libre comunes, que son seguros y están equipados con comodidades para la familia, pueden brindar un sentido de comunidad y permitir un desarrollo saludable a través de una conexión con el aire libre. Las medidas de embellecimiento, sombra y seguridad garantizarán que el Parque San Isidro pueda brindar un espacio para que las familias, niños, jóvenes y personas mayores se reúnan. También recibimos $1.5 millones para la iniciativa de rutas seguras a la escuela para la secundaria Christopher. La ciudad de Gilroy ha adoptado y ha avanzado ideas como las rutas seguras a la escuela para promover proyectos centrados en la construcción y planificación de infraestructura que beneficie a residentes actuales así como a las generaciones futuras. La iniciativa de rutas seguras a la escuela eliminará las barreras para caminar y andar en bicicleta a la escuela mediante mejoras en la infraestructura y también en la promoción de programas de educación, fomento, ingeniería y evaluación. La creación de rutas seguras hacia y desde las escuelas puede disminuir las lesiones relacionadas con peatones y ciclistas y también puede fomentar métodos de transporte más sostenibles en nuestra comunidad. En el 2023, el Consejo va a tener muchas oportunidades de consorcio con organizaciones públicas y privadas. Las oportunidades para promover nuestro desarrollo económico continúan con una propuesta de parque de aventura y parque de surf acuático alrededor de Gilroy Gardens, un proyecto para la arena de hielo Sharks en el parque de deportes y un plan para desarrollar Gourmet Alley en el centro de nuestra ciudad. Estas propuestas forman un triángulo de recreación y fomentan nuestra designación de comunidad recreativa. La reurbanización y proyectos planificados crearán nuevos hoteles, viviendas, empleos,
restaurantes y oportunidades industriales y también experiencias de compras para nuestros residentes y visitantes. Gilroy recibió un subsidio de 3.9 millones para mejoras en el centro de la ciudad a través del programa de subsidios locales para una California limpia del Departamento de Transporte del Estado. El proyecto de Gilroy incluye la renovación de Gourmet Alley y Railroad Alley entre la calle Cuarta y Séptima, el cual renueva caminos aptos para peatones y ciclistas a través de infraestructura nueva y mejoras estéticas. El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara también obtuvo un subsidio de Caltrans por 2.5 millones que beneficia el este de la ciudad con el objetivo de promover rutas seguras a los centros comunitarios. Estoy muy seguro de que el personal de la ciudad seguirá encontrando oportunidades de financiación que beneficien directamente a todos nuestros residentes. Me gustaría encontrar una base común en lo que se respecta a la falta de vivienda, a la vivienda asequible, la acción climática, la implementación de tecnología y, lo que es más importante, el capital humano para el personal de nuestra ciudad. Muchos de estos problemas no los podemos resolver solos y necesitamos aprovechar las asociaciones que existen actualmente y también ser flexibles cuando se trata de nuevas oportunidades. Le quiero dar las gracias a todo el personal actual que ha perseverado en algunos de los momentos más difíciles de sus carreras a raíz de la pandemia y la escasez de personal. Ustedes son una pieza clave para el éxito de nuestra ciudad. Las consecuencias de no enfrentar nuestra crisis de vivienda de manera efectiva y agresiva están perjudicando a miles de nuestros residentes, robándole a las generaciones futuras la oportunidad de llamar Gilroy su hogar, sofocando las oportunidades económicas para los trabajadores y las empresas, empeorando la pobreza y perjudicando nuestros objetivos ambientales. Afortunadamente, Gilroy ha invertido millones de dólares en fondos para ayudar a los más vulnerables con su carga de alquiler. Los datos de nuestro elemento de vivienda muestran que el 21% de los hogares en Gilroy se consideran de ingresos extremadamente bajos, lo que representa que ellos ganen menos del 30% del ingreso medio del condado de Santa Clara. Actualmente, la ciudad no cumple con el Plan de Vivienda Estatal 2023-2031 y el personal de la ciudad está trabajando en una respuesta a la Carta del Estado. Del terreno que tenemos disponibles para vivienda, el 75% está zonificado para la vivienda unifamiliar. Tendremos que examinar las formas en que esta zonificación es el factor limitante en nuestro trabajo hacia mayor asequibilidad y equidad de vivienda. Nuestro plan de vivienda 2023-2031 no tiene un inventario completo de sitios para construir viviendas o prueba de que los sitios están dispuestos a construir viviendas asequibles. Así que no es una declaración justa decir que la rezonificación aún no es necesaria. Muchas organizaciones comunitarias nos están apoyando para que manejemos este proceso adecuadamente y tengo plena confianza en nuestro personal para que cumplamos con la ley estatal. Este año mi enfoque principal es continuar el crecimiento de Gilroy dentro del siglo XXI, seguir construyendo las relaciones que he hecho hasta este momento, seguir adelante con los elementos legislativos en nuestro plan de trabajo e introducir nuevos elementos son solo algunas de las cosas que tengo planeadas. Nos enfocaremos en el estacionamiento de bicicletas, en el ruido que afecta a las áreas residenciales, en el almacenamiento seguro de armas de fuego, la ordenanza de vivienda inclusiva, en el plan de vivienda 2023-2031, en el planeo y ejercimiento de leyes de estacionamiento, en el plan comunitario para terminar con la falta de vivienda, el plan de acción climática, la vivienda para apoyo transitorio, el robo de salario, salario mínimo y otros proyectos de ley estatales. Todos estos cambios legislativos harán que Gilroy sea más habitable para todos y el camino para seguir adelante con estos elementos legislativos es claro para mí. Esto requerirá que se escuchen las voces de todos durante los comentarios públicos, así como el esfuerzo enfocado de mis estudiantes y de mi oficina. Llegamos al final del segundo año de mi programa de pasantías para estudiantes y estoy increíblemente orgulloso de lo que ellos han logrado. El trabajo que hacen es esencial para mi plataforma
y no podría hacerlo sin ellos. Desde las editoriales que escriben para defender a los indefensos, responsabilizar a los poderosos y asistir a reuniones en nombre de mi oficina, todos están madurando para hacer que esta comunidad sea un lugar mejor. Los jóvenes son esenciales para nuestro discurso cívico y me enorgullece que mis alumnos lideren el cambio. Mi trabajo para mantener el Consejo Municipal responsable y transparente continúa con un registro de votación disponible públicamente para que todos puedan ver cómo su concejal votó en asuntos que le interesan. Pueden encontrar esto en mi sitio web ubicado en la sección legislativa. Además, puede intentar cambiar la ley como mejor le parezca. Por primera vez en la historia de Gilroy, mi oficina creó un programa llamado Debería haber una ley, donde los residentes tienen la oportunidad de participar en el proceso legislativo. Las acciones recientes para prohibir el uso abierto de tabaco en eventos públicos y espacios residenciales multifamiliares provienen de ese programa. El Consejo Municipal de Gilroy no debe estar envuelto en una obra de secreto y pasar legislación debe ser una cuestión de participación pública. Los residentes no van a tener un sentido de comunidad y pertenencia si perciben a los miembros del Consejo como un club exclusivo. Nos comprometemos a ofrecer cambios y caminos transparentes hacia posiciones de liderazgo, además de invitar y buscar diferentes perspectivas. El progreso y los logros de mi oficina están disponibles en mi sitio web en la sección de biografía. Mi oficina agregó 8 elementos legislativos a nuestro plan de trabajo del Consejo Municipal durante los últimos 2 años. De esos 8, algunos no fueron aprobados, algunos fueron aprobados y algunos continúan en este próximo ciclo legislativo. Sigo interactuando con ustedes en inglés y español a través de ayuntamientos en Zoom, oportunidades en persona, encuentros organizados con otros electos y candidatos en nuestra región, mesas en eventos locales y a través de los domingos que paso respondiendo preguntas a través de las historias de Facebook e Instagram. Hubo numerosos comunicados de prensa y artículos de opinión emitidos para mantener al público informado. Hubo un sinfín de apoyo y testimonio dado sobre muchos proyectos de ley estatales importantes que redujeron el costo y el tiempo de construir la vivienda asequible que tanto se necesita. Por último, pero no menos importante, mi oficina apoyó a invertir en transmisión híbrida para que las reuniones del Consejo Municipal de Gilroy se transmitan en vivo a través de múltiples plataformas en línea con traducción en español. Trabajé con nuestro asambleísta designado como portavoz, Robert Rivas, y la biblioteca de Gilroy para que la comunidad tuviera la oportunidad de conocer a Dolores Huerta y escuchar un panel de discusión. Todo esto comenzó con una visión de la bibliotecaria de Gilroy, Elizabeth Muñoz Rosas, y la exhibición ambulante de la institución Smithsonian que tuvo lugar en la biblioteca de Gilroy el año pasado. Debemos continuar impulsando políticas y programas dirigidos al cambio climático. Combatir el cambio climático es parte de mis valores y mi plataforma. Me alegra ver que avanzamos con los códigos de construcción REACH, de carga de vehículos eléctricos y de estacionamiento de bicicletas que requieren un espacio a largo plazo por unidad de vivienda en desarrollos multifamiliares. Me decepcionó que el requerimiento de edificios totalmente eléctricos no formara parte de la adopción de los códigos REACH. A pesar de que el nivel estatal y local no está listo para la electrificación total, nuestra región sí lo está. Hay 2 grandes desarrollos comerciales e industriales planeados que van a ser requeridos a construir sin gas natural para cumplir con los estándares de emisión de gases de efecto invernadero establecidos por la Junta Regional del Distrito de Aire. Gilroy también firmó su primer acuerdo de compra de energía renovable para proporcionar sistemas de energía solar en propiedades de la ciudad. Electrificar y hacer que nuestros edificios sean más eficientes energéticamente, usando tecnologías como bombas de calor, también llamadas heat pumps, termostatos inteligentes y cargadores de vehículos eléctricos, es otro paso importante para reducir nuestra huella global de gases de efecto invernadero. En el futuro, debemos avanzar con la instalación de una combinación de energía solar con almacenamiento para aprovechar la resiliencia energética y beneficios financieros que esta tecnología puede brindar a nuestra ciudad. Las artes están vivas en Gilroy.
En el 2022, SB Creates, que es parte del Consejo de Artes del Condado de Santa Clara, me contactó para construir una relación que no existía antes en la ciudad. A partir de estas reuniones iniciales, floreció un círculo de artes que se llevó a cabo en el estudio de artes de la calle Sexta y en el Neon Exchange. Actualmente tenemos una mesa redonda de artes mensual y muchas puertas continúan abriéndose. Blue Shield, por ejemplo, se asoció con nosotros y ofreció un subsidio para un mural en el centro de arte de nuestro downtown. También continuó mi membresía profesional con CivicWell, que brindó asistencia técnica y recursos para mi legislación. La organización tuvo una conferencia anual a la que asistí como representante de Gilroy. La 30ª Conferencia Anual de Líderes de Gobierno de Yosemite reúne a más de 100 en la impresionante belleza del Parque Nacional Yosemite. Esta innovadora reunión de 3 días está diseñada para apoyar a los funcionarios electos locales con herramientas y oportunidades de asociación para implementar soluciones innovadoras a nuestros desafíos comunitarios más apremiantes. En nombre de mi oficina, de mis alumnos y mi familia, estoy emocionada por los desafíos que el 2023 tiene para ofrecer. Todavía hay un número de cosas por afrontar y planeo asumirlas directamente. A través del poder de la participación pública, estoy seguro que el 2023 puede ser uno de los mejores años que jamás haya tenido Gilroy. Muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Buenas noches. Gracias, Andrea. Thank you for doing that. And thank you all for joining us tonight. The full statement will be in the description section of however you end up watching this video. Right now it's on YouTube Live, but it will also be passed along in my newsletter. We'll put it on the other social media platforms. If you have any questions about anything that came up, feel free to reach out to me on those spaces, or you can always email me, get that information through the website. But thank you very much for joining us tonight, and have a good night.